de imagina entrar en un lugar donde se supone que todos son iguales. Un lugar donde el sudor, el esfuerzo y la disciplina son lo único que importa. Un lugar donde los cinturones se ganan con dedicación, no con apellidos ni con el color de la piel. Ahora imagina que en ese mismo lugar alguien te mira diferente. No porque seas débil, no porque no pertenezcas, sino simplemente por cómo luces. Valentina Ramos llevaba 3 años entrenando en ese dojo. 3 años de madrugadas, de huesos adoloridos, de caídas y levantadas. 3 años construyendo algo que nadie le podía quitar. Pero ese martes por la tarde, un hombre entró al dojo con una sonrisa que escondía algo oscuro. Y lo que ese hombre hizo frente a todos los presentes no solo la afectó a ella, expuso algo que muchos preferían ignorar. Algo que se repite en los gimnasios, en las escuelas, en las calles. Algo que duele mucho más que cualquier golpe físico. Lo que pasó esa tarde cambió para siempre la historia de ese dojo. Y la pregunta que quedó flotando en el aire fue una que ninguno de los presentes pudo responder fácilmente. Quédate, porque esta historia necesita ser escuchada. El barrio de San Cristóbal no era el más lujoso de la ciudad. Sus calles estaban marcadas por años de esfuerzo colectivo, por familias que trabajaban de sol a sol para mantener lo que tenían. Y en una de esas calles, entre una ferretería vieja y una panadería que olía a canela desde temprano, estaba el dojo Águila Real. Un gimnasio pequeño, de paredes azules y suelo cubierto de colchonetas desgastadas pero limpias. No era grande ni famoso, pero era honesto. Era el tipo de lugar donde la gente llegaba buscando algo más que técnica. Llegaban buscando pertenencia. Valentina Ramos llegó por primera vez a ese dojo a los 23 años. No llegó con experiencia previa ni con uniforme nuevo. Llegó con una mochila vieja, una camiseta naranja y unos pants grises que había comprado en el mercado. Llegó sin saber nada sobre artes marciales, pero con una determinación que pocos tenían desde el primer día. Valentina era maestra de primaria durante el día. Sus estudiantes la adoraban por su paciencia, por su manera de explicar las cosas con calma, por nunca rendirse con ninguno de ellos. Pero después de clases, cuando los niños se iban a casa, ella cargaba su mochila y caminaba 20 minutos hasta el dojo. Era su espacio, su manera de procesar el mundo, su forma de decirse a sí misma que podía más de lo que otros creían. Durante 3 años, Valentina había progresado con constancia. No era la más rápida del grupo, no era la más fuerte, pero era precisa, técnica, y tenía una capacidad extraordinaria para leer a su oponente antes de que éste se moviera. Su instructor, el señor Gerardo Fuentes, siempre lo decía en voz alta durante los entrenamientos. Decía que Valentina tenía algo que no se podía enseñar. Decía que lo llevaba dentro. Sus compañeros la respetaban. La mayoría de ellos, al menos. Porque en ese dojo, como en tantos otros lugares del mundo, no todos miraban con los mismos ojos. Había un grupo pequeño de estudiantes avanzados que llevaban años entrenando juntos. Hombres en su mayoría, con cuerpos trabajados y cinturones que ya llevaban colores oscuros. Entre ellos estaba Rodrigo Castellanos. Rodrigo tenía 39 años. Pelo oscuro, corto, cuerpo musculoso, la clase de físico que impresionaba a primera vista. Usaba su gi blanco con el cinturón negro como si fuera una armadura, como si ese cinturón le diera el derecho de decidir quién pertenecía y quién no. Rodrigo llevaba 11 años en el dojo. Era instructor asistente los martes y los jueves. Conocía cada técnica, cada posición, cada movimiento del catálogo de artes marciales que se enseñaba en ese lugar. Pero lo que nunca aprendió fue la parte más importante: el respeto. No el respeto que se finge frente al instructor principal, el respeto genuino, el que no cambia dependiendo de quién tienes enfrente. Durante meses había hecho comentarios pequeños pero constantes, comentarios que en apariencia parecían bromas, pero que dejaban un sabor amargo, comentarios sobre el nivel de Valentina, sobre si realmente debería estar en el grupo avanzado, sobre si ese tipo de esfuerzo era suficiente para estar al nivel que estaba alcanzando,
Nadie lo confrontaba directamente. Los demás estudiantes lo escuchaban, bajaban la mirada y seguían entrenando. Valentina lo escuchaba también y seguía entrenando, porque había aprendido desde pequeña que la mejor respuesta al ruido era el trabajo. Pero ese martes, el ruido se convirtió en algo imposible de ignorar. Era una tarde de octubre. El sol ya estaba bajando cuando Valentina llegó al dojo con su mochila al hombro. Empujó la puerta de metal y el olor familiar del lugar la recibió. Cuero, sudor limpio, el detergente que usaban para limpiar las colchonetas. Saludó a los compañeros que ya estaban calentando. Se cambió en el pequeño cuarto lateral y salió al área de entrenamiento. El señor Gerardo Ezevía llegó tarde por primera vez en meses. Había llamado para avisar que tendría un retraso y había dejado a Rodrigo a cargo del calentamiento inicial. Ese detalle, ese pequeño cambio en la rutina, fue lo que hizo posible lo que ocurrió después. Rodrigo tomó el centro del dojo con una confianza que iba más allá del rol que se le había asignado. Empezó con el calentamiento normal, pero después de los primeros 15 minutos, cuando todos estaban sudando y listos para la práctica, Rodrigo detuvo al grupo. Se dirigió al frente del salón y miró a los presentes con esa sonrisa que Valentina había aprendido a identificar. No era una sonrisa genuina, era la sonrisa que precede a algo que no tiene nada de gracioso. Dijo que quería evaluar el nivel del grupo. Dijo que sería una buena oportunidad para ver quién estaba listo para avanzar al siguiente nivel. Sonó razonable. Sonó como algo que cualquier instructor haría. Pero entonces miró directamente a Valentina y la señaló con un dedo, frente a todos. Le dijo que ella era la primera, que sería su compañera de práctica. Hubo un silencio, no el silencio de sorpresa, el silencio incómodo, el que se produce cuando la gente sabe que algo no está bien, pero no sabe cómo nombrarlo. Valentina lo miró sin moverse. Le preguntó si eso era parte del entrenamiento regular. Rodrigo respondió que sí, que era para todos, que si tenía miedo podía sentarse. Esas últimas palabras no fueron casuales, fueron calculadas. Tenían un filo que cortaba en una dirección específica, y todos en ese cuarto lo sintieron. Valentina no respondió con palabras. Se acomodó el cabello, lo ajustó en su cola de caballo y caminó al centro de la colchoneta. Sus compañeros la observaban, algunos con preocupación, algunos con curiosidad genuina, unos pocos, los que compartían el grupo de Rodrigo, con esa expresión de quienes ya saben el final de la historia antes de que empiece. Rodrigo se colocó frente a ella. La diferencia física era evidente. Él tenía al menos 15 kilos de músculo. Su alcance era considerablemente mayor. 11 años de entrenamiento intensivo estaban grabados en cada músculo de su cuerpo, y llevaba el cinturón negro que lo identificaba como alguien que había llegado al nivel más alto en ese sistema. Valentina llevaba un cinturón que todavía era café oscuro, a un paso del negro, pero todavía no en ese escalón. Rodrigo lo sabía, todos lo sabían, y Rodrigo quería que esa diferencia quedara clara frente a todos. Empezó el ejercicio con movimientos deliberadamente exagerados, no con la técnica limpia y precisa de un instructor competente, con movimientos diseñados para impresionar, para mostrar poder, para hacer sentir al otro pequeño. Y mientras ejecutaba cada técnica, hacía comentarios en voz baja, lo suficientemente bajo para que no pareciera una confrontación directa, pero lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo escucharan. Comentó sobre su postura, sobre su velocidad, sobre si alguien le había explicado bien la técnica o si llegó al nivel que tenía por razones que no tenían nada que ver con el mérito. Ese último comentario hizo que uno de los compañeros, un chico joven llamado Emilio, dejara de calentar y mirara hacia el centro del salón con el ceño fruncido. Valentina lo escuchó todo, cada palabra, y por primera vez en 3 años sintió que algo en su interior estaba a punto de cambiar. No de quebrarse, de cambiar. Pasaron 10 minutos desde que comenzó el ejercicio. Rodrigo había marcado varios puntos de contacto. Valentina había bloqueado la mayoría, pero él era más grande,
más rápido en términos de potencia bruta, y estaba usando toda esa ventaja sin ningún escrúpulo. Pero había algo que Rodrigo no había calculado. Valentina llevaba 3 años estudiando a sus oponentes, observando patrones, leyendo secuencias de movimiento antes de que se ejecutaran. Y Rodrigo, con toda su experiencia, con todo su poder, tenía un patrón claro. Cada vez que lanzaba una técnica hacia el lado derecho, bajaba el hombro izquierdo medio segundo antes. Era un pequeño gesto, imperceptible para alguien que llevara tiempo estudiándolo, pero Valentina lo había visto. Lo había registrado desde los primeros minutos, y en ese momento, en ese punto exacto del ejercicio, decidió usarlo. La siguiente vez que Rodrigo bajó ese hombro, Valentina ya no estaba donde él esperaba. Se había movido una fracción de segundo antes, y con una combinación de técnica que el señor Gerardo le había enseñado en las últimas semanas, logró una secuencia que dejó a Rodrigo sin balance por un momento. Fue un momento breve, apenas unos segundos en los que el cinturón negro perdió el control de la situación, pero esos segundos fueron suficientes para que todos en el salón los vieran. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio incómodo de antes, era el silencio de quien acaba de presenciar algo que no esperaba. Rodrigo se recompuso rápido, pero la expresión en su rostro cambió. Desapareció la sonrisa calculada, apareció algo que él no sabía manejar con elegancia, y en lugar de reconocer lo que había pasado, en lugar de reaccionar como un instructor competente debería hacerlo, redobló la presión. Intensificó el ritmo, empezó a moverse con más fuerza de la que era apropiada para un ejercicio de práctica. Los compañeros lo notaron. Emilio se puso de pie. Otro estudiante, una mujer llamada Patricia, se acercó a la línea de la colchoneta. Rodrigo ya no estaba haciendo un ejercicio de entrenamiento, estaba reaccionando desde un lugar que no tenía nada que ver con las artes marciales. Y en un momento, cuando Valentina bloqueó otra técnica con precisión, Rodrigo dijo en voz alta, sin filtro, sin cálculo esta vez, lo que llevaba meses insinuando en voz baja. Dijo que personas como ella no deberían estar en ese nivel. Dijo que el cinturón que se acercaba a obtener no lo merecía de verdad. Dijo que era evidente para cualquiera que mirara con objetividad. El salón se congeló, no metafóricamente. Los cuerpos de las personas presentes se detuvieron de verdad. Emilio soltó el aire que había estado reteniendo. Patricia cerró los ojos por un segundo. Un estudiante que estaba en la esquina del fondo, alguien que casi nunca hablaba, bajó la cabeza. Valentina permaneció de pie en el centro de la colchoneta. No se movió, no respondió de inmediato. Miró a Rodrigo durante varios segundos, y entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. No respondió con ira, no respondió con lágrimas, respondió con la única cosa que Rodrigo no podía neutralizar. La verdad dicha con calma. Le dijo frente a todos que llevaba 3 años en ese dojo. Le dijo que conocía cada técnica que Rodrigo había ejecutado esa tarde antes de que la ejecutara. Le dijo que la razón por la que estaba a un paso del cinturón negro no era un favor ni un accidente, era consecuencia de un trabajo que ella había hecho cada día en esa sala, con ese cuerpo, con esa piel. Y que si él tenía un problema con eso, el problema no era suyo. El silencio que siguió fue el más largo de la tarde. Rodrigo no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque por primera vez en mucho tiempo las palabras no tenían a dónde ir. En ese momento, la puerta del dojo se abrió. El señor Gerardo Fuentes entró, leyó el ambiente en segundos, y lo que preguntó al ver las caras de sus estudiantes fue suficiente para que la tarde terminara de la manera que todos los presentes. El señor Gerardo escuchó lo que había pasado. Lo escuchó de varias voces, no solo de una. Lo escuchó de Emilio, que habló con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Lo escuchó de Patricia, que llevaba semanas notando los comentarios de Rodrigo y no había sabido cómo nombrarlo hasta esa tarde. Lo escuchó de otros estudiantes, que al ver que alguien más hablaba, encontraron también el valor para agregar lo que habían callado. Y lo escuchó de Valentina, que habló último,
con la misma calma con la que había permanecido de pie en esa colchoneta. Gerardo era un hombre de pocas palabras, pero las que usaba siempre aterrizaban con peso. Miró a Rodrigo y le dijo algo que ninguno de los presentes olvidaría. Le dijo que un cinturón negro no es un símbolo de superioridad, es un símbolo de responsabilidad, y que quien no entiende eso no ha terminado de aprender, sin importar cuántos años lleve entrenando. Rodrigo fue suspendido del rol de instructor asistente ese mismo día, no de manera dramática, sin gritos, sin escenas, con la misma sobriedad con la que se toman las decisiones que importan. Valentina se quedó en el dojo esa tarde, después de que la mayoría se fue. Practicó sola durante media hora, las mismas técnicas, el mismo ritmo, la misma disciplina de siempre. Pero algo había cambiado en el ambiente del lugar. No dramáticamente, sino de esa manera suave en que cambian las cosas cuando la verdad finalmente ocupa el espacio que le corresponde. 2 semanas después, Valentina Ramos se presentó a su examen de cinturón negro. El señor Gerardo la evaluó junto a 2 instructores externos que visitaban el dojo periódicamente. La evaluación duró 45 minutos. Valentina ejecutó cada técnica con la precisión que había estado construyendo durante 3 años. Respondió cada pregunta técnica. Demostró cada kata con el nivel que se exigía. Cuando el señor Gerardo le ató el cinturón negro alrededor de la cintura, el grupo que estaba presente aplaudió. No por protocolo, por convicción. Y Valentina, que durante años había aprendido a contener sus emociones en ese espacio, permitió que ese día los ojos se le llenaran de agua. No de tristeza, de algo mucho más difícil de alcanzar, de justicia. Pero la historia no terminó ahí, porque lo que pasó en ese dojo esa tarde de octubre tuvo un efecto que se extendió más allá de sus paredes azules. Emilio, el estudiante joven que había sido el primero en ponerse de pie, comenzó a hablar con otros estudiantes de dojos vecinos. Comenzó a preguntar cuántos de ellos habían vivido situaciones similares, cuántos habían escuchado comentarios que cortaban desde ángulos que nunca eran del todo nombrados, cuántos habían optado por callarse porque no sabían si lo que sentían era real o si eran demasiado sensibles. Las respuestas que recibió no lo sorprendieron, lo confirmaron. Le confirmaron que lo que pasó en el dojo Águila Real no era una excepción, era parte de un patrón mucho más grande. El patrón que dice que ciertos espacios no son para ciertas personas, el patrón que convierte una sala de entrenamiento, una sala de clases, una oficina, un vecindario, en un lugar donde algunas personas tienen que trabajar el doble para demostrar lo que los demás dan por sentado desde el primer día. Valentina supo de estas conversaciones semanas después. Le llegó la información de boca en boca, como suelen llegar las cosas que importan. Y lo que sintió no fue satisfacción por haber ganado algo. Fue el reconocimiento de que lo que había decidido no callar ese martes por la tarde en el centro de la colchoneta había abierto una puerta que estaba cerrada. No para ella sola, para todos los que venían detrás. Rodrigo siguió entrenando en el dojo durante algún tiempo, ya no como instructor, sino como estudiante. No hubo grandes cambios visibles en su comportamiento de inmediato. Esas cosas no suceden de un día para otro, pero con el tiempo algo fue cediendo en él. Fue cediendo de esa manera silenciosa en que ceden las cosas cuando una persona empieza a ver lo que había estado eligiendo no ver. Y ese proceso, lento e invisible como es, también importa, porque el objetivo nunca fue destruir a Rodrigo. El objetivo era nombrar algo que llevaba demasiado tiempo sin nombre. Valentina siguió entrenando. Siguió llegando al dojo con su mochila al hombro después de sus clases en la escuela primaria. Siguió siendo la maestra paciente durante el día y la estudiante disciplinada por la tarde. Pero ahora, con algo más. Ahora con el cinturón negro que nadie le podría decir que no merecía. Y con la certeza de que ese mérito no dependía de que alguien más lo reconociera. Dependía de lo que ella sabía sobre sí misma, de lo que había construido en silencio, con esfuerzo y con dignidad durante 3 años. Esta historia ocurre en un dojo, pero podría ocurrir en cualquier sala de juntas, en cualquier aula,
en cualquier espacio donde la gente entra creyendo que el esfuerzo será la única moneda que cuenta. Ocurre en los lugares donde alguien mira a otra persona y decide antes de ver nada que esa persona no pertenece. No por lo que ha hecho, no por lo que ha demostrado, sino por cómo luce. Y mientras eso siga ocurriendo, seguirá habiendo personas como Valentina que tienen que decidir cada día si callan o si hablan, que tienen que elegir entre protegerse a sí mismas del desgaste o enfrentar algo que ninguno de ellos debería tener que enfrentar. La pregunta no es si Valentina era buena en lo que hacía. Eso ya quedó respondido. La pregunta es cuántos Valentinas están ahí afuera, en este momento, en algún dojo, en alguna escuela, en alguna empresa, demostrando lo que no debería necesitar demostración. Y cuántos Rodrigos siguen sonriendo con esa sonrisa calculada, convencidos de que el cinturón que llevan en la cintura les da el derecho de decidir quién merece estar. Esa es la conversación que no podemos seguir aplazando. Esa es la conversación que empieza cuando alguien en el centro de una colchoneta decide no ceder. Si esta historia te llegó, dale like a este video y suscríbete al canal para ver más historias como esta cada día. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna. Gracias por llegar hasta aquí.